Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar con actores claves que desarrollan políticas, acciones, emprendimientos innovadores y soluciones a los diferentes temas ambientales alrededor del mundo. Este programa, como ustedes saben, es transmitido por Telesucesos en los días viernes a las 7:30 de la noche y los días domingos a las 2:30 de la tarde, además en todas nuestras plataformas digitales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en YouTube, por supuesto. El día de hoy nos acompaña Alberto Rosero. Alberto Rosero es arquitecto y además es planificador territorial. Es consultor en libre ejercicio entre los años 2019 y presente. Además, ha trabajado mucho en lo que vamos a tratar el día de hoy, que es la Política Nacional de Movilidad Urbana y Sostenible, y fue responsable de su componente estratégico y plan de acción desde el 2022 como parte de Arias y Villagómez para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Además, ha trabajado mucho en lo que es lineamientos y procedimientos para estructurar una política pública para el control y uso y gestión del suelo para GIZ, para el Ministerio de Vivienda, el Plan de Uso de Gestión del Suelo de Machala, y además también fue secretario de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda en el municipio de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Con nosotros, entonces, Alberto Rosero está acá y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante a nivel nacional y que es justamente la Política Nacional de Movilidad Urbana, que fue recientemente presentado en junio del 2023, pero no queremos que se quede en papel, porque esto justamente dialogábamos con Alberto, ¿por qué es importante tener una política nacional de movilidad urbana sostenible? Gracias, Alberto, por tu presencia. ¿Por qué es importante contar con una política ambiental, de movilidad? Las políticas, o la política desde el punto de vista de la planificación estratégica, definen la actitud, la posición que tiene una determinada instancia, puede ser en este caso el gobierno nacional o los municipios, dependiendo, respecto de un tema específico. La política es entonces, me posiciono así, para mí la política, dice el gobierno, es así. Por eso es importantísimo, porque da pautas, guías y directrices para que todas las cosas que tienen que ver con el tema se encuadren en ese marco de actuación en esa posición. Si no tenemos una política, es difícil mantener la sostenibilidad a lo largo del tiempo, porque viene un nuevo gobierno y te cambia eso. Las políticas son necesariamente de largo plazo. De la que estamos hablando ahora se inicia o debe iniciarse en este año 23 y termina su vigencia en el 2050. O sea, estamos hablando de 27 años. Correcto. Que los distintos gobiernos tienen que acoger los directrices y adecuar sus planes de gobiernos a la política y no al revés. Y que por último se puede ir ajustando de acuerdo al gobierno, claro, pero es una política de Estado a largo plazo, 2050, que deberíamos tener esa como entonces, una gran visión. Hay algunos lineamientos que no van a caducar, digamos, algunas cosas que no van a modificarse, pero hay ciertas medidas, ciertos lineamientos, eventualmente programas, que pueden irse modificando porque las condiciones a lo largo del tiempo también van a cambiar y a modificarse. Entonces, es un instrumento que guía, que da directrices, que orienta, y los que tienen que aplicar, que somos tanto los gobiernos como los ciudadanos, porque los ciudadanos están fuertemente involucrados en esto, tenemos ese referente para poder actuar de manera coherente. Esa es un poco la idea. Ahora, cuando me pongo a pensar y para el común de los corrientes decimos, bueno, ¿y por qué movilidad? ¿Eso hace referencia a los autos solamente o por qué hablamos de una movilidad? ¿Qué conlleva esto? Detrás de eso está un principio importante que es el DOT, el desarrollo orientado al transporte, que es una corriente mundial, no es nueva, pero tampoco tiene muchos años, pero esto ha cambiado un poco el concepto de planificación de las ciudades. Antes el transporte estaba orientado al desarrollo, parecía que eso era lo lógico, pero por la condición que se deriva de los desplazamientos de personas y de bienes, que es la logística, esta última,
es importante que los territorios se organicen no solo para obtener o para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en lo social, económico, ambiental, sino que tiene que orientarse dependiendo de los modos y formas que las personas que ocupan los territorios lo hacen. Entonces, por eso la movilidad ahora es un factor no solamente condicionante, sino determinante al momento de planificar las ciudades. Es un enfoque muy distinto y por eso es que es tan importante que esta política se haya llevado a cabo por una acción que me parece muy relevante de la Agencia Francesa de Desarrollo, que propuso al gobierno llevar a cabo esta política enmarcada en todo lo que significan los ejes transversales de los cuales podemos hablar, pero básicamente orientados a la sostenibilidad ambiental. Parte de ahí, pero tiene incidencia en todos los aspectos del desarrollo, por consiguiente abarca a todos, no solamente a los transportistas. Esto trabaja a economistas, financieros, los aspectos industriales, los aspectos de sanidad ambiental, descontaminación, lucha contra efectos de gases de efecto invernadero, todo eso está mezclado y da directrices para que los territorios se organicen debidamente. Ese es el rol importante. Exacto, y cada vez vamos viendo que el concepto es mucho más holístico e integral, no es solamente el tema urbano ni el de movilidad, y tampoco estamos hablando de movilidad humana. Y también incluye la movilidad humana en este aspecto. La movilidad humana, entendida como la Constitución, es la movilidad de las personas cuando migran, digamos, básicamente así la considero. En este caso la movilidad es de personas y de bienes, concretamente. Entonces, la movilidad de las personas se la denomina ahora movilidad activa. La persona que va en bicicleta, que camina, o inclusive la que va en los skates, en las patinetas, esa es movilidad activa. Y la otra es la movilidad motorizada, que tiene que ver con todos los sistemas de transporte que utilizan vehículos a motor. Las dos cosas son importantes. Y para traerte un ejemplo, por ejemplo, si tú quieres caminar, hacer ejercicio, o quieres irte de tu casa al trabajo, en las ciudades de acá del Ecuador existen muy pocas posibilidades de hacerlo. Y no solamente por el clima de inseguridad que se vive ahora, sino porque la seguridad de la relación entre vehículos y peatones ha estado mal. Y eso hay que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Creando espacios públicos de encuentro. Entonces tú caminas en un espacio donde encuentras con otros y haces el ejercicio, no utilizas un vehículo, etcétera. Esa es una de las cosas más importantes entonces desde ese punto de vista. Y como tú decías bien, es holística. Tiene varias cosas importantes que tienen que intervenir. No son solamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, son exactamente, todos los sí, porque claro, está anclado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero estamos como acostumbrados a ver que sea infraestructura, que sea el ministerio o cartera encargada de construcción, de la construcción de las carreteras, cuando estamos hablando de otra cosa, y estamos hablando además de sostenible, movilidad sostenible. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué estamos hablando de esto? El que esté solamente en el ministerio fue una necesidad porque la estructura organizacional del país así lo determinaba. La entidad pública de alto rango como un ministerio que tiene que ver con algo de la movilidad es el Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas. Pero claro, como tú dices bien, el Ministerio de Obras Públicas tiene que ver con la infraestructura, caminos, vías, aeropuertos, puertos, etcétera, y no entraba a nivel de las ciudades. La acción del ministerio terminaba en el límite urbano, y eso no tiene sentido, porque lo que viene desde fuera entra a la ciudad y tiene que hacer un tratamiento, digamos, integral de lo que pasa en la ciudad y lo que pasa fuera de la ciudad. Pero entonces, lo que se hace con la política es proponer un sistema de administración, de gobernanza, digamos, que involucra a varios entes, a los ministerios de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, al comité que tú debes conocer mejor que yo, el Comité de Lucha contra el Cambio Climático, al Ministerio de Energía, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Urbanismo y Vivienda, el MIDUBI. Todos esos ministerios tienen una cosa que decir y una responsabilidad que asumir. Entonces está proponiendo una forma de organización del Estado para que sin crear nuevos cargos, ni mucho menos, se establezca una relación en donde estos entes tomen las decisiones de manera conjunta. Y eso implica obviamente una acción digamos, que tiene que ver, claro, con los gobiernos seccionales, o los gobiernos autónomos descentralizados, como se llaman ahora, que tienen que tomar decisiones, pero no hacen por sí, sino reflejando lo que dice la política. Ahí se basan, eso es correcto. y ahí podemos hablar después
de los impactos de la política en la forma de organizar la ciudad. Correcto, claro, y tienes una estructura de política donde cada gobierno local no hace lo que quiera y sino bajo un lineamiento, eso es lo correcto, ¿no es cierto? Y entonces pasemos a lo siguiente, ¿cuáles fueron los problemas encontrados para luego dar los principales lineamientos que propone esta política? Sí, es un diagnóstico bastante profundo, tomó mucho tiempo, bastante investigación, datos. Se pudo detectar una de las fases del país es que no hay una línea base en la cual sería muy fácil poder referirse y hacer y tomar decisiones de mejora, pero hay que hacer todo un poco desde el principio porque no existe una sistematización debida de todos los elementos. Al final lo que se establece es que los modos de transportación, el problema principal es que la población no tiene acceso a un sistema de transportación en general, no solamente con el transporte público, sino en todos los sentidos, que sea accesible, asequible y eficiente. Entonces tenemos una mala forma de moverse y desplazarse, implica grandes tiempos. En Quito el promedio es de 80 minutos los desplazamientos por persona al día, eso es una locura. Claro. Es como irse de aquí a Ibarra, digamos, casi un poco, una hora y media. Imagínate. Entonces eso para un niño de 6 años que va a la escuela, claro, llega muerto, o sea, llega completamente dormido, no es capaz de aprender. Y si a eso se suma además que no tiene una buena alimentación, se duplica. Las personas pierden tiempo, existen niveles de congestión, que es la parte funcional de la movilidad, amontonamiento de carros, crecimiento del parque automotor, y además no existe ninguna otra posibilidad o alternativa que permita luchar contra los efectos adversos del cambio climático. Se apoya a lo que es la contaminación y a la creación de incremento de gases de efecto invernadero, porque no hay otros mecanismos. Entonces, la población no accede al servicio al que tiene derecho pleno, y por eso uno de los ejes transversales es el acceso universal. Eso no hay posibilidades y tenemos que estar sometidos, y el servicio público es de mala calidad. Con todos los esfuerzos que se han hecho, todavía sigue siendo de mala calidad. Abarca una gran cantidad de personas, pero más del 70% utiliza el transporte público, eso es bueno. Pero cómo lo hace, ahí no es tan bueno. Entonces la persona, el rato que tiene la posibilidad de comprarse un carro, se compra. Y es una de las cosas que también hay que cambiar. O sea, hay muchas personas, el tener un carro implica haber triunfado en la vida. Así es. El hombre tiene carro, está bien. Pero eso no tiene una respuesta en un sistema de transporte que diga, prefiero dejar mi carro en la casa, ¿no es cierto?, y subirme al transporte público porque ahí estoy seguro, no gasto dinero, ese es un cambio de mirada fundamental que hay que hacer, y se lo hace poco a poco y de manera permanente y persistente. Esos son más o menos los grandes, no quiero aburrir con números y todo lo demás, pero la situación en el país, especialmente en ciudades intermedias y grandes, es muy mala. No tiene, pero tiene posibilidades y tiene algunas oportunidades que se pueden aprovechar. Exacto. Y ahí vemos que las grandes o las megaciudades tienen ya problemas tan de raíz y complicados que es difícil cambiar, ¿no?, ciertos parámetros y detalles, pero quizá hay una mejor oportunidad en las intermedias y en las pequeñas. Correcto. Y hablando de la pirámide inversa, Alberto, ¿por qué no nos explicas la concepción justamente de la movilidad, que en vez de darle prioridad al auto, que tú dices, claro, el problema es que por la inseguridad, por la calidad de transporte público que tenemos, lo primero que queremos es más bien comprar un auto, pero en teoría, por lo menos en teoría, debería ser al revés, ¿no? ¿Cuál es la pirámide inversa? Exactamente. Lo que predomina en la práctica es que el punto más importante de la movilidad es el automóvil. Y lo que se tiene que cambiar es eso. O sea, hay que desincentivar el uso del automóvil como medio preferido de transporte, porque transporta el 25% de los viajes, lo hablemos de las personas, y ocupa el 90% de las vías. Entonces no tiene lógica. Entonces, uno de los retos que hay que tener para poder alcanzar una movilidad sostenible es poner a la persona como el referente. Entonces, el peatón está en la cima de la pirámide. Los modos activos de movilidad, como caminata, como la bicicleta o los skates, que ahora están de moda, eso está en segundo lugar. Después viene el transporte público. Es un carro que tiene 14 metros de largo y lleva a 90 personas. En el caso del troles lleva 175, siendo un poco más largo. En cambio, los otros llevan en esa misma cosa a 4 personas o a 6.
que es el espacio que 4 automóviles ocupan, Claro. van con uno como dos. Con uno o dos personas. Uno o dos máximo. personas, Así 1,2 es el, Sí, es el sí, promedio. sí. Eso implica que lleva exactamente a 4,8 personas, digamos 5. Entonces, eso hay que cambiar. Después ya vienen los otros modos, y inclusive termina, digamos, obviamente con el automóvil en la base de la pirámide. Es lo que menos importancia tiene que dársele. Entonces, exactamente al revés, ¿no? Ese es un tema bien importante que los alcaldes no tienen. No, Entonces, no lo ahí tienen, hay unas claro. cosas curiosas que no sé si el tiempo nos alcance a ver de cuál es la aspiración de los alcaldes respecto a la movilidad. De una vez es Sí. importante, porque tenemos que tenerlo esto sí, claro, lo y curioso, creo que es como importante les que nos decía, oigan. esta política busca desincentivar el uso del automóvil e incentivar el uso de buenos sistemas de transporte, tanto activos como motorizados, pero que sean afines con todo lo que hemos dicho. El problema de los municipios es que aspiran a ser ciudades tipo A, porque tienen la capacidad de vender matrículas, de pedir licencias y todo lo demás, y eso implica ingresos. Entonces es una cosa, pero digamos un contrasentido. Perverso. Mientras más automóviles tiene, Más más ingresos. ingresos para el municipio. Eso tiene que romperse. Entonces no es de esa manera no es claro. las cosas, ¿no? Claro, debería verse otro tipo de ingresos, y ahí Claro, puede entonces haber un montón la de movilidad tiene alternativas la más. posibilidad, perdón la interrupción, la movilidad tiene la posibilidad de generar movilidad urbana sostenible, de generar fuertes movimientos económicos y financieros. En la parte industrial puede haber un desarrollo de tecnologías que nosotros ya estamos en capacidad de poder acceder, aunque sea pagando licencias o franquicias de otros países, pero también podemos empezar a proponer cosas. Entonces, la inversión en temas relacionados con la industria aplicable a la movilidad sostenible es un hecho. Hay otros elementos que también ayudan fuertemente. Se puede ayudar al turismo, actividades cuando tienes tú la posibilidad de paseos, viene gente porque le interesa tener un ambiente como ese, teniendo las vistas que puede tener Quito, o el ambiente de paseo que puede tener Guayaquil o cualquier ciudad. Eso ayuda muchísimo desde el punto de vista de implantación de la política. Correcto. Entonces, Correcto. se cambia mucho la mirada, ¿no? Y la lucha contra el cambio climático, o la defensa o la precaución del ambiente, es el súper propósito de la política. Entonces, Así es. son dos cosas fundamentales: buena movilidad y cuidado del ambiente. Esas, Claro. digamos, son. Pero tiene además estas cosas que podrían derivarse en buenas oportunidades para el desarrollo económico. Claro, y además uno de los sectores que más contamina justamente a nivel mundial, estamos hablando del 60-70% de emisiones de CO2 que está afectando a la temperatura global y los efectos del cambio climático. También en el Ecuador más o menos es en esa proporción, 60-70%. ¿no? De lo que me acuerdo, yo no soy experto en ese campo, pero en el equipo que hizo esta propuesta política, y a propósito, lo que estoy hablando es a título estrictamente personal, por la experiencia que yo adquirí como parte de ese equipo, y es relevante una de las cosas que se hizo, pero indicadores como los que tú dices son exactamente lo que está pasando. Entonces hay una aportación a la contaminación y a lo que es acumulación de gases de efecto invernadero tremendamente importante y cada vez mayor, porque el crecimiento del parque automotor no es exponencial, como suelen decir algunos locutores, sino que es muy fuerte desde el punto de crecimiento y no tiende a bajar. Entonces la idea es que se pueda cambiar la curva de crecimiento. Correcto. Y no solamente es cuestión de tener carros eléctricos, es otro tema, porque si tienes Así automóviles eléctricos, igual ocupas el espacio Así urbano, es, pero así contaminas menos, pero fastidias a todo el proceso de Así tiempos de es. desplazamiento. Entonces, Sí. todo eso tiene que ser medido. La política tiene esas cosas y sería bueno tal vez conversar sobre Sí. qué propone un poco la política. Exactamente, sí, porque se nos va el tiempo. Yo quisiera, Alberto, contigo entonces mencionar, tenemos una política, debería haber un plan nacional que aterrice esa política, cuál debería ser la ruta recomendada y cómo asegurar que las autoridades actuales y ya las nuevas autoridades la acojan, porque es un trabajo de años de investigación, de propuestas, etcétera, y no queremos que para variar se quede en un cajón ahí y después no implementen o no digan no tenemos nada, tenemos que volver a comenzar como siempre lo hacemos. Así es. Este dato, el trabajo está listo. No es un trabajo que hizo un grupo de consultores, lo hizo efectivamente, pero con la participación de un nutrido grupo de actores claves, no solamente desde el punto de la parte política, digamos, institucional o pública, sino de la parte privada. Hubo consultas a muchas personas, se trabajó con
criterios para todas las personas que tienen grandes comercios, son industriales, etcétera. Entonces es el resultado de algo que tiene sentido. Para mí esta política, más que una política, es realmente un plan, porque así se propuso en los términos de referencia y tiene un conjunto tiene visión, tiene objetivos estratégicos, tiene metas, tiene un sistema de indicadores o indicadores identificados y tiene líneas de acción estratégica que se traducen en programas y proyectos y medidas importantes que van a ser. Entonces, los proyectos están definidos para el primer nivel. Hay 4 fases. Una que terminaría el 25, en donde todo el aparataje de organización, de gobernanza, de creación de un fondo para la movilidad que se va a crear porque no tenemos dinero y hay posibilidades para fuera. El 2025 está previsto eso debería esto. estar listo para el 25. Ajá. Y obviamente mandada y promulgada la política, que es una cosa que no comprendimos mucho porque este gobierno tuvo esa oportunidad de dejar una política lanzada. Lo que sí fue solamente presentación en un acto. Qué pena. El presidente tenía que haber estado ahí. Yo creo que hubiera sido un buen legado de él en su campaña, con todo el respeto porque me merece él y todos los demás, lo mismo el ministro, pero no estuvieron presentes y no hicieron fuerza. Pero volvía entonces en el tema por los términos de referencia a la política en general, puede ser denominada plan, porque es un plan de grandes cosas hasta el año 50, pero además es una política, o sea, tiene las directrices, por eso es que es bueno el documento. Entonces, la idea es que tanto las entidades públicas de acciones, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas puede crear todo lo que significa el acceso a nuevos recursos, tiene posibilidades, hay proyectos que tienen que ver obviamente con la movilidad, es la parte más grande, movilidad sostenible, eficiente, inclusiva, segura, etcétera. Hay 7 programas con más de 25 proyectos importantes que se van a desarrollar entre el año 25 y el 30, que se llama la etapa de inicio, entre el 30 y el 40, que es la de avance, y entre el 40 y el 50, que es la de consolidación. Y esperamos que en el año 50 el país ya pueda dar aportes para la nueva política y ver qué es lo que pasa a partir del 50. Entonces, los candidatos a la presidencia y los nuevos que vengan tienen que tomar eso como referente. No es una política del gobierno del señor Lasso, es la política nacional y sus planes de gobierno tienen que irse adecuando a eso. Alguna vez tengamos por lo menos un toque de continuidad y no Borriba de nuevo desde el comienzo. Así debería ser. Todo lo que han hecho vale lo que han hecho y algunas cosas no valen. Entonces, la política podría ser una guía que norme toda la acción de los gobiernos. Y hemos hablado en varios espacios en este programa sobre la transformación y la transición energética. Esto también puede ser parte justamente de todo un proceso que requiere el país de transición energética. Contamos ya con una política, un plan justamente de movilidad sostenible y que tiene que ser tomada en cuenta porque es una estructura es un plan bastante bien hecho, muy concreto y que esperamos que las autoridades actuales y obviamente las nuevas lo pongan a caminar. Con esto queremos agradecerte a ti, Alberto, por haber estado acá, por tu tiempo, a todos ustedes por el tiempo que nos brindan. Obviamente invitarles a que nos sigan, a que compartan este programa con todas sus amistades, nos den un like. Ustedes saben que estamos en todas las redes y plataformas digitales, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Y también sabemos que retransmitimos los días viernes a las 7 de la noche y los días domingos a las 2:30 de la tarde. Entonces, con esto queremos agradecerles nuevamente y compartan con todas sus amistades. Eso significa que vamos a llegar a más gente y también seguir trabajando en una mejora de la conciencia ambiental.